Hola, en este video platicaremos del método de variables separables para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado. Tiene aquí la definición del libro de texto. Dice, una ecuación diferencial de primer orden de la forma dy de x igual a g de x por h de y es separable o que tiene variables separables. ¿Qué significa cada una de estas cosas? El Pues simplemente la derivada de la función de y de x. Esto que está aquí, una función g de x, significa que g solamente depende de los valores de x, no de dos letras. Entonces, cualquier función que tú puedas inventar que tenga x sería un candidato, o incluso constantes, sería un candidato para g de x. Ejemplo 4, 3x cuadrada a la 3x coseno de x cuadrada, logaritmo natural de x. Todos estos son ejemplos de funciones que nada más dependen de x. Serían candidatos para g de x. Lo mismo diríamos para h de y. H de y significa, la letra h es solamente para recordarnos que es una función. Cualquier Cualquier función que tenga y y solamente y es un candidato para h de y. Por ejemplo, seno de 3y o 2y menos y a la 1/2 o logaritmo natural de y más 1. Estos son ejemplos de funciones que solamente tienen y. Tenemos algo como coseno de x eh, coseno de x a la y sería un ejemplo de una función que tiene ambas. Esta no se vale. Por ejemplo, 2x más y sería otra que es una función de ambas letras. Esta no se vale. Entonces, si esto es lo que tuviéramos del lado derecho, si eso es lo que tuviéramos del lado derecho, no se consideraría separable. Solamente es separable cuando tenemos una multiplicación de cosas de x, de una función de x, por una función. Entonces, ¿cuándo se utiliza este método? Cuando lo podamos reescribir la función de esta manera. Ahorita vamos a ver ejemplos. Nosotros podemos reescribirlo de esta manera. Y' es igual a alguna función de puras x por alguna función de puras y. Entonces sí caerá en este método y seguiremos los pasos. Veamos algunos ejemplos. Y ya estamos en el libro, en la página 50. Entonces, si vamos analizando, aquí tenemos, por ejemplo, la y'. Aquí tenemos una función de puras x que está implícito multiplicándole a un 1, que podríamos llamarle a él la función de puras x. Dijimos que en números se vale, por lo tanto, esta está en la forma correcta. Si analizamos el ejercicio 3, él no está aún en la forma correcta. Lo primero que yo podría hacer es dividir ambos lados entre dx, lo que aparezca de y de x. Como aquí hay un más, pues voy a dividir cada uno de los elementos, él entre este de x y él entre el mismo de x. Me quedaría, si lo pongo acá arriba, dx sobre dx, que es un 1, más a la 3x por dy de x es igual a 0 sobre dx, que es un 0.
La ecuación original lo dividimos entre dx. Ahora vamos a despejar para él, porque la petición es que él esté solo. Si lo pongo aquí abajo, pues veo que y de x es igual a, uno pasa restando, y el e a la 3x pasa dividiendo. Uno pasa restando, y el e a la 3x pasa dividiendo. Concluyo, lo anoto por acá, que y de x es igual a menos e a la menos 3x, y subo ese denominador al numerador con el signo contrario a su exponente, y aquí está un 1 implícito multiplicándolo. Por lo tanto, esta es la función que depende de x, y esta es la función que depende de y, aunque en números sí se puede. Por lo tanto, el ejercicio 3 sí está en la forma correcta. Sí puedo utilizar el método. Si analizo lo mismo en el ejercicio 5, veo que el de y de x no está solo, lo tengo que despejar. Para despejarlo voy a dividir entre x ambos lados. Me queda que dy de x igual a 4x a la menos 1 por y, dándome un paso. Si lo veo de esta manera, aquí hay una función que tiene a lo máximo x, pero no otras letras, y aquí una función de a lo máximo y, pero no otras letras. El ejercicio 5 sí cumple el requisito, lo tenemos que poner en esta forma estándar o forma normal para identificar quiénes son cada una de las letras. Si hago el mismo análisis ahora con el ejercicio 7, pues veo que esto que está aquí con regla de álgebra es lo mismo que e a la 3x por e a la 2y, mismas bases de sumar los exponentes. Entonces, en lugar de poner esto, puedo poner esto otro en azul, de donde de inmediato veo que tengo una función de puras x y una función de puras y. Los 7 se puede resolver por ese método. Y así todos los demás. Ejercicio 9, todos ellos te está diciendo que lo hagas por variables separables, entonces todos ellos caen en esa forma. Vamos a resolver algunos de estos. Voy a comenzar con el ejercicio 5. Vamos a traerlo así. El ejercicio 5 dice x de y de x, x de y de x es igual a x de y de x, el ejercicio 5, es igual a 4y. Ok, pues vamos a usar este ejemplo. Si nosotros caracterizamos esto que tenemos en rojo, vemos que es una ecuación diferencial ordinaria de primer grado, lineal. Primer grado porque la máxima derivada es la primera, y lineal porque la derivada, la función, están a la 1, no en argumento, no multiplicándose entre sí. ¿Qué es lo que nos pide esto? Al final de cuentas necesitamos una y. ¿Cuál es la y? No conozco la función y, que al sustituirla en esa ecuación me da lo mismo de ambos lados. ¿Cuál función y? X por la derivada de esa y es lo mismo que 4 veces esa y. Esa es la pregunta. El método que vamos a utilizar para encontrar esa función es el método de variables separables, porque voy a aplicarle a el álgebra para que se vea de esta manera. Entonces, dijimos que nos queda que y de x es igual a 4, vamos a dejarlo como 4 sobre x por t.
Si pasamos el x dividiendo y por lo tanto observamos que el dy de x aquí está, el igual aquí está, una función de puras cosas de x aquí está y una función de puras cosas de y aquí está. Método en la forma correcta. Vamos a usar variables separables para encontrar esa y. Sustituirla nos va a dar la identidad. Lo mismo de ambos lados. Para utilizar el método, lo único que necesitamos es tener todas las y's de un lado y todas las x del otro. En general vamos a dejar las y's del lado izquierdo y las x del otro. Entonces, él no pertenece aquí porque del lado derecho son puras x. Y él no pertenece aquí porque del lado izquierdo son puras y's. Por lo tanto, los voy a pasar del otro lado con el signo, con la operación contraria. Y me queda 1 sobre y por dy es igual a 4 sobre x por dx. El de x lo paso multiplicando y el y lo pasamos dividiendo. Ya que hicimos eso, vamos a integrar ambos lados. Cuando tengamos variables separables, ponemos todas las letras de un lado y las otras del otro e integramos ambos lados. En eso consiste el método. Recordando que los diferenciales siempre tienen que estar en el numerador. No pude haber pasado este dy de acá dividiendo y la x multiplicando porque no se va a la integral con un dy o dx en el denominador. Ya que tenemos esto, pues lo único que hay que hacer es integrar. Y anotamos que la integral de 1 sobre y de y es logaritmo natural del valor absoluto de y. La derivada del logaritmo de y es 1 sobre y más alguna constante porque es una antiderivada. Del otro lado, el 4 sale, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x con la misma lógica, más alguna constante. Esta constante y esta constante no tienen que ser las mismas. Nosotros podemos pasar esta constante con el signo contrario, decir que me queda logaritmo natural de y, valor absoluto, igual a 4, logaritmo natural del valor absoluto de x, más c2 menos c1. Pero una constante menos otra constante, pues es una constante a final de cuentas. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando hagamos el ejercicio, aplicar directamente a este paso. Solamente vamos a poner la constante al final de alguno de los dos de ellos. Ok. Recuerda lo que estamos preguntando. Estamos preguntando cuál y hace eso cierto. Por lo tanto, aquí está la y que estoy buscando. La tengo que despejar para que esté explícita. Despejar, pues le voy a aplicar e a la ambos lados. Porque la e y el logaritmo son operaciones contrarias. Si me queda solamente y. Y de este lado voy a usar la regla del logaritmo, que él puede subir como exponente. Me va a quedar e a la logaritmo natural de x a la cuarta, sin el valor absoluto, porque x a la cuarta ya va a ser siempre positiva, más c, que es lo mismo que e a la logaritmo natural de x a la cuarta, por e a la c, regla de las mismas bases se suman los exponentes, regla de álgebra, pues son iguales, mismas bases se suman los exponentes, que y es igual a e a la c, e es un número, 2.71 aproximadamente, un número elevado a una constante, pues es una constante, este es una constante, y este que está aquí, se cancela el e y el logaritmo y nos queda x a la cuarta. Que la respuesta es x a la cuarta por constante, que se pone primero el número, y nos queda que la solución es cualquier número por x a la cuarta.
8x a la cuarta, 20x a la cuarta, cualquier número por x a la cuarta, la solución ejercicio y vale cualquier número por x a la cuarta. Aquí está el método de cómo se obtiene. Para nosotros demostrar que esa es la respuesta correcta, vemos que lo que hay que hacer es sustituir esa y en la ecuación diferencial. Por lo tanto, para eso voy a necesitar la derivada. Para sacar la derivada, la constante se queda igual y la derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Que si sustituyo aquí, lo primero que aparece es una x. Después aparece la derivada de y con respecto a x, que es 4 veces la constante por x. Después aparece un igual, después un 4 y después y. Y es constante x a la 4. Simplificamos esto, me queda 4 constante x a la cuarta, lado derecho 4 constante x a la cuarta. Como ellos dos son iguales, esta que está aquí, y es la solución de ese ejercicio. Hagamos ahora uno más complejo. Toca en tu tarea hacer el ejercicio 8. Voy a hacer uno cerca del 8. Veamos, podemos resolver el ejercicio 9. El 9 dice que logaritmo natural de x por y de x es igual a y más 1 sobre x todo al cuadrado. Logaritmo natural de x por dy, no es de x de y. Y logaritmo natural de x por dx de y es igual a y más 1 sobre x todo al cuadrado. Entonces, de nuevo, estamos buscando una y. Haga esa ecuación cierta. Al y, sí, se va con una y, ¿verdad? Sí. Al y, ella, que no sé cuánto vale, ahorita lo sacamos juntos, ella por logaritmo de x por la derivada de ella es lo mismo que ella más 1, todo eso sobre x y luego al cuadrado. Ese es el objetivo. Para resolverlo, pues ya dijimos que tenemos que pasar todas las letras de un lado y del otro. En este caso, como este de y está aquí abajo, el de y tiene que estar multiplicando. Así es que las y van a estar del lado izquierdo porque no puedo tener un diferencial en el denominador. Voy a aplicarle a esto álgebra para que todas las y estén del lado izquierdo y por lo tanto me va a quedar, pues obviamente es más 1 al cuadrado sobre x cuadrada, si le sacamos el cuadrado al numerador y al denominador. Por lo tanto, me va a quedar cuadrada, logaritmo natural de x por x, y del otro lado, más 1 al cuadrado por dy sobre y. Mm, Aquí hay un error, esto es x cuadrada, logaritmo de x por dx, y del otro lado y más 1 todo al cuadrado, el de y pasa y la y dividiendo. Por lo tanto, tenemos que resolver esta ecuación. Lo único que hay que hacer, integrar ambos lados, porque solo tengo x del lado izquierdo y solo y es del lado derecho. Para hacer este integral, pues yo creo que vamos a usar componentes u, prima, u prima y v.
Y digamos que U es logaritmo natural de X. Si él es logaritmo de X, pues ya tiene que ser X cuadrada de X. Su integral es X al cubo sobre 3. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre X de X. Y para resolver el de este lado, pues yo creo que distribuimos el cuadrado y nos queda y cuadrada más 2y más 1, todo eso sobre y vamos a hacer cada quien con su denominador. Entonces, de este lado izquierdo me va a quedar un tercio del cubo, logaritmo natural de X, multiplicarlo por él, porque ese es el método. Primero el número, luego las X y luego las funciones trascendentes, menos la integral de él por él. La integral de él por él pues, va a ser un tercio de X cuadrada. Del otro lado me va a quedar la integral de Y, 2, 1 sobre Y por Y, siendo cada quien con su denominador. Nos queda entonces un tercio X al cubo, logaritmo natural de X, menos, va a ser X a la 3 sobre 3, y con el 3 que ya estaba, se hace un noveno. Del otro lado tengo Y cuadrada sobre 2, más 2Y, más logaritmo natural de Y. Como ya integré, le voy a poner la constante de integración. Estamos resolviendo el ejercicio 9. Como esta ecuación no se puede despejar para X o para Y, se llama ecuación implícita y esta es la respuesta. Revisamos atrás del libro a ver cuánto le dio el autor. Puede que venga de esta manera o puede que venga con todos los objetos de un lado, o sea, pasando todos estos del otro lado o ellos del otro lado, como le dio el autor. 2.2 hicimos el ejercicio 9. 2, el 9. Un tercio de X al cubo, logaritmo natural de X, menos un noveno X al cubo, es igual a Y cuadrada sobre 2, más 2Y, más logaritmo, está correcto. Ahora, es importante mencionar que no todas las ecuaciones diferenciales caen en esta forma. Puede que tengamos una ecuación tan sencilla como y de X es igual a X más Y. Es lo que nos está pidiendo una función Y que no conocemos. La derivada de esa función es lo mismo que X más esta función. Es sencillo, es lo que se nos está pidiendo. Para nosotros vemos que es una suma, no es una multiplicación como aquí se está pidiendo. Por lo tanto, él no está en variables separables. Acostúmbrate a no forzar un método en otro. Por ejemplo, mencionamos que si tuviéramos la ecuación x cuadrada más 5x más igual a 0, esta ecuación tiene un método para resolverse. Lo podemos hacer con la fórmula cuadrática, lo podemos hacer factorizando, ¿verdad? X más 3 por X más 2. Sin embargo, yo he visto alumnos, digamos en secundaria,
quieren forzar el método que aprendieron en el anterior, porque en el anterior vieron que si pasamos todos de un lado y dejamos la x sola, digamos que x cuadrada es menos 6 menos 5x, por lo tanto, igual a raíz de menos 6 menos 5x. Y esto, aunque es cierto, no hemos encontrado el valor de x, no podemos forzar un método anterior en otro. Entonces, por favor, cuando tú veas una ecuación, no quieras forzar un método, analiza en cuál le corresponde, porque el alumno es susceptible a cometer el error y decir que esto es lo mismo que y de x menos y es igual a x, cual es cierto, la estoy restando. Luego decir que de y menos y es igual a x de x, lo cual es falso. Este objeto no lo podemos poner aquí nada más pasando. Tendríamos que decir que ambos lados del igual lo multiplicamos por dx. Ese fuese el caso, también multiplicaría aquí dx. Pero incluso estando así, luego pone un símbolo de integral y dice que la integral de menos y es menos y cuadrada sobre 2, lo cual no es cierto porque no fue una multiplicación. Esto no dice integral de menos y por de y, esto era una resta. No podemos convertir una resta en una multiplicación. Luego aquí esto. No forces el método si no es el que le corresponde. Si no lo puedes poner de esta manera, de una función por la otra, pasarlas todas de un lado y la otra del otro, no te va a ayudar a encontrar la respuesta. Hagamos un último ejercicio. Voy a resolver el ejercicio 25. Está cerca de tu ejercicio 24. Tarea. Ejercicio 25 dice x cuadrada de y de x es igual a y menos xy, coma, y de paréntesis menos 1 es igual a menos 1. Las instrucciones dicen, en los problemas 23 al 28, encuentre una solución explícita, o sea que va a estar despejada para y igual a algo, del problema con valor inicial. En rojo, la primera vez que encontramos un problema con valores iniciales. Este es un problema con valor inicial. Problema con valor inicial. Un problema con valor inicial es simplemente una ecuación diferencial y una condición inicial, un requisito. ¿Qué me dice este requisito? Que cuando él simplemente significa cuando x vale menos 1, que es él, y vale menos 1. No tiene que ser lo mismo. Si aquí hubiera dicho 3, y un 3. De acá, menos 1. Este de aquí es x y él es el valor, lo que significa. Por lo tanto, cuando nosotros resolvamos este, como hicimos en los dos ejercicios pasados, va a aparecer una c, una constante de integración. Después vamos a utilizar esta información para ver cuánto vale esa constante de integración, nada más. O sea que para este ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los dos anteriores, con un paso adicional que va a ser encontrar el valor de C. Muy bien, vamos a comenzar entonces, primero factorizando él como y que multiplica a 1 menos x. Entonces veo que x cuadrada
de y de x es igual a y por 1 menos x. Él, y a él lo voy a pasar del lado derecho y a él lo voy a pasar del lado izquierdo. Y me queda 1 sobre y por de y es igual a 1 menos x sobre x cuadrada por de x. 1 sobre y por de y es igual a 1 menos x sobre x cuadrada de x, donde si hacemos cada quien con su denominador, queda que 1 sobre y de y es igual a 1 sobre x cuadrada menos 1 sobre x todo por x. Tenemos el con su denominador y el con su denominador. El primero lo puse como a la menos 2 porque se me va a hacer más fácil integrarlo así. Y en el otro no lo puse como a la menos 1 porque no se me va a hacer más fácil integrarlo así. Integramos ambos lados y me queda que logaritmo natural de y es igual a la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1 sobre menos 1 menos logaritmo natural de x, una constante. Para encontrar el valor de y, explícito es lo que se nos está pidiendo, todo este lado derecho y todo este lado izquierdo lo va a aplicar e a la, que y es igual a e a la menos 1 sobre x más logaritmo natural de x a la menos 1 más c, dándolo a él como menos 1 sobre x y simplificándolo a él como más x a la menos 1, subiendo él como le hicimos. Entonces me queda que y es igual a e a la menos 1 sobre x por e a la logaritmo natural de x a la menos 1 por e a la c, porque mismas bases se suman los exponentes. Y concluyo que la solución y es igual a e a la menos 1 sobre x por x a la menos 1 por una constante, porque e a la una constante es una constante. Por lo tanto, queda c e a la menos 1 sobre x sobre x. Simplificando esto que tenemos acá. A este de aquí le vamos a llamar solución general explícita. Solución porque es la respuesta de la ecuación. General porque depende de la constante c. Explícita porque la y está despejada, es explícita. Significa que esta y satisface esta ecuación diferencial. Ahora voy a usar esta información, a usar la información que x vale menos 1 y y vale menos 1 para encontrar el valor. En ella voy a sustituir x con menos 1 y y con menos 1 para encontrar el valor de la constante. Sustituyendo, me queda menos 1 es igual a c por e a la menos 1 entre menos 1, eso entre menos 1. Me queda que la constante por e es igual a 1. Que me queda que la constante vale 1 sobre e a la menos 1. Sustituyendo en la ecuación de arriba, me queda que y es igual a la constante, vale e a la menos 1, por e a la menos 1 sobre x, todo eso entre x, que si lo simplificamos, me va a quedar
Y es igual a E a la menos 1 sobre X. A esta le vamos a llamar solución particular explícita, porque es la respuesta de la ecuación de arriba, particular, porque no depende de C, así como esta general, la particular para el requisito que nos dieron, y explícita porque la Y está despejada. Queremos continuar practicando para verificar que ella es la respuesta, hay que derivarla y sustituirla acá en la ecuación. Esta es la respuesta del ejercicio 25, o probablemente el autor juntó estas fracciones como menos 1 más X entre X. Entonces, los dos son intercambiables. Y esta es la respuesta de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, con eso concluimos este video. Aquí está la información del día. Muchas gracias por tu atención.